Este es un canal donde se brindan algunos conceptos y nociones teológicas para ayudarles en cuanto a su preparación en el estudio teológico de las Sagradas Escrituras. Recuerden que es tiempos de tribulación en varios países de muchos lados del mundo, así que de todas maneras les agradecería continuar difundiendo la palabra y de las Escrituras, porque fueron escrituras fundamentadas y reveladas inclusive milenios antes de la llegada del Mesías, y voy a ponerles algunos scripts de resúmenes numerológicos que se acercan a predicciones de las profecías que van a suceder, que están sucediendo y prontas a suceder en la actualidad. Si es que en algún momento el audio se descalibre, de todas maneras una disculpa porque es una transmisión en vivo y esas cosas pueden suceder. Le rogaría hacer una referencia para clarificar su audio de su propia máquina. Y de todas maneras, amigos, lo que le voy a apostar a continuación es un script de un Word donde existen algunos resúmenes. Voy a ponerlo a continuación. Un script donde se muestran algunos resúmenes. Por ejemplo, espero que se pueda mostrar, a ver. Y de todas maneras quiero recordar con esto, los libros de la Biblia se dividen en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los libros que acercan a más revelación son los libros siempre del del Nuevo Testamento, a partir de los Evangelios nuevos, es decir, los libros de Mateo a Juan, hasta el libro del Evangelio de Juan. Todos esos libros son libros de revelación, así que de todas maneras es necesario seguir frecuentando el estudio de los libros de las revelaciones, por ejemplo, llamados así como el libro del Evangelio de Juan. Asimismo, espero que se pueda, te voy a poner un script, de todas maneras, ojalá que se pueda visualizar el script, y donde ustedes van a poder apreciar de todas maneras lo que correspondería en cierta forma a lo que son algunos resúmenes numerológicos bíblicos de cosas que están prontos a ocurrir. Este es más o menos el script, pero para comenzar un poco del script vamos a comenzar por el país de Estados Unidos, que es un país donde la tribulación prácticamente va a ser uno de los países donde la tribulación va a ser mayor, y eso está descrito y fundamentado, y eso es con algo que todos coinciden en el Evangelio de Juan. Y por ejemplo, en el Evangelio de Juan se encuentra numerología, y de acuerdo, todos los videos que me baso siempre es de acuerdo a sitios proféticos del internet que guardan relación con la base teológica fundamentada en los libros de la Biblia. Por ejemplo, y siempre les recuerdo las cadenas de oración. En México las cadenas de oración son aproximadamente las 9 de la noche, hora México, donde hermanas, por ejemplo, con distintos grupos adventistas o grupos religiosos fundamentan su religión en esa hora para aperturar canales energéticos. De acuerdo al Evangelio de Juan, por ejemplo, nosotros tenemos demarcaciones, y de acuerdo a sitios astrológicos, demarcaciones energéticas en distintos años. Por ejemplo, en el año 2000, 2012 y 2020, que se remarcan en la numerología y también en programas como este de acá. Este es un programa que se llama el programa o visor astrológico Zodiac. Ojalá que se pueda mostrar en la pantalla. El programa astrológico Zodiac es un programa que de todas maneras yo les recomendaría a los que hacen predicciones, a los que siguen las escrituras y a cualquier persona en general que lo tengan, lo pueden descargar el programa de Zodiac, porque ahí se muestran muchas cosas de lo que van a suceder o que la élite está organizando para traerla de acuerdo a su país.
Por ejemplo, acá tenemos en el programa Zodiac la relación entre los planetas con las casas zodiacales y también algunos datos numéricos, numerológicos. Por ejemplo, a nivel de las casas zodiacales, por ejemplo, tenemos algunas formaciones. Esta es una conformación de lo que sucedió de la conjunción, de las múltiples conjunciones ocurridas el 13 de enero del 2020. Como vemos, es una formación central, prácticamente una X roja, que es una doble oposición simétrica. Y esto que nos recuerda a una V invertida, que es muchos sitios masónicos muestran estas conjunciones, pero con relación al Sol, pero como unas Vs con el pico de intersección para arriba, es decir, de forma piramidal. En este gráfico se muestra esta V, que es casi simétrica, pero lo más importante es la conjunción. Ese día del 13 de enero ocurrió una conjunción con el Sol. Para los seguidores de la oscuridad, los Illuminati, los satanistas, el ojo de Horus simboliza al Sol y simboliza al Dios que todo lo brinda. Pero para los cristianos, el Sol solamente es un astro que brinda luz y que cumple una función. Y nuestro Dios es obviamente el Dios bíblico, que es Yahweh. Entonces, partiendo de ahí, los cristianos, como digo, siempre son más ganadores porque tienen una más amplia visión. Entonces, esa conjunción es Saturno y Plutón, con relación con el Sol. Acá, por ejemplo, esa conjunción significa una alineación. Ojalá que se pueda mostrar en el gráfico. Como le digo, el programa es el Zodiac. Pueden ubicarlo en Google. Y de repente, si es que está en sus consideraciones, poder estudiar en referencia a este programa que brinda algunos fundamentos astrológicos en relación astrológica. Por ejemplo, acá vemos por ejemplo esta conjunción ocurridas en las intersecciones de la casa de Capricornio, el Sol con Saturno y Plutón, que es una conjunción del 13 de enero del 2020. Y con eso que comenzó el año 2020 con un pico de energía desfavorable, porque es una conjunción astrológica, o sea, son criterios astrológicos, porque hay una doble posición central simétrica, hay una V invertida y un concepto de caída energética. O sea, son señales apocalípticas de lo malo que iba a ser el 2020. Y esas señales fueron dadas el 13 de enero y ustedes ponen editar y cambian la fecha. Ponen acá el 26 de enero, que fueron 26 de enero, aproximadamente la hora 6 de la mañana. Y los seguidores de la oscuridad se anticipan a muchos de sus eventos usando programas más sofisticados que este, pero que tienen como base astrológica los programas más simples. En este caso, el Zodiac, que es un programa astrológico. Y esa es una simetría negativa con una oposición también entre... Y sigue las conjunciones entre Saturno y Plutón. Acá, por ejemplo, en la casa zodiacal de Capricornio se puede ver la conjunción entre Saturno y Plutón, que fue otra de las... y una posición central y una de todas maneras que mostraban datos astrológicos negativos en lo que iba a ser el 26 de enero. Y de todas maneras necesario para comprender la ciencia de la astrología. Por eso es que
hay que recordar que esta astrología guarda mucha relación con las fechas del calendario hebreo. Entonces, ese programa se llama el Zodiac. Estados Unidos ya es, como les dije, es el primer continente en protegerse y muchos de los cuales los países, de acuerdo a las escrituras, ya han alcanzado la protección espiritual, en el caso solamente de algunos países, hablando de las referencias estadísticas de las escrituras, porque cuando hay que hablar de escrituras hay que también hablar de un poco de estadísticas, porque la Biblia es un libro de muchas estadísticas, por eso existe un libro que se llama el libro de números, donde se muestran inclusive censos poblacionales, dinámicas familiares, se muestran árboles genealógicos, o sea, netamente, libros netamente estadísticos. Y estas revelaciones son fundamentadas a muchos lados del mundo, por eso siempre con base teológica, hay muchos sitios de internet con base teológica que muestran datos correctos, y el resumen es eso. El 2021 es un año central, donde van a ocurrir cosas malas en muchos países del mundo. Pero para el caso de Estados Unidos y para el caso de Sudamérica, las diferencias son notorias. Por ejemplo, en el caso del Perú, en Sudamérica, la protección energética espiritual simplemente ocurrirá en el año 2024. La tribulación para el Perú y para varios países de Sudamérica solamente va a durar máximo hasta el 2023. Eso quiere decir que son territorios correctos para vivir, para emigrar, porque ya en el año 24 es el año azul para Perú y para Sudamérica, es el año de protección espiritual. Y las referencias se encuentran en las películas. Los satanistas, los seguidores de la oscuridad, los que gobiernan actualmente, porque de acuerdo a las escrituras existían, hay referencias a los 4 caballos apocalípticos: caballo bermejo, caballo rojo, caballo negro y caballo blanco. El caballo pálido de la enfermedad, que simboliza el bicho, el coronavirus, que comenzó el año 2000, fines del 2019, y en varios países de América las cuarentenas comenzaron en el 2020. Esa es una referencia bíblica al caballo bermejo, con lo que debería comenzar el control mundial, es decir, el nuevo orden mundial. Y eso se encuentra fundamentado en las escrituras, porque lo que desencadena el apocalipsis, las tribulaciones fuertes que están por ocurrir, es las ansias de dominio mundial que aún guarda el hombre. Esas ansias de dominio mundial se llama la élite o el nuevo orden mundial, descritas en los libros, en los textos sagrados, como el Evangelio de Juan, el Apocalipsis. Y comienzan como comienza el cuento del Evangelio de Juan. Dice bien claro: el caballo bermejo, el caballo pálido de la enfermedad, que es un sobretexto para instaurar el nuevo orden mundial definitivo, que prácticamente ya se encuentra instaurado en muchos países de Sudamérica. Es el caso de Perú, es el caso de Argentina y otros países de Sudamérica y muchos lados del mundo. Pero de acuerdo a la Biblia, y el cuento ya se cuenta de un modo teológico totalmente, es una forma que simplemente el comienzo es eso. El comienzo es el caballo pálido, que sirve de base para instaurar el nuevo orden mundial escrito en el Evangelio de Juan. Pero el final es simple: es que eso va a durar poco tiempo, y luego de eso va a venir un tiempo de paz y armonía después de la tribulación. Por eso la Biblia hace un llamamiento a las personas que vivan esos momentos a estar preparados, a guardar alimentos necesarios, guardar semillas, aprender a cultivar tierras, aprender a no depender de objetos materiales, aprender a vivir orando, aprender a generar dharma, cosas positivas.
a aprender a controlar sentimientos, porque en la tribulación se van a experimentar sentimientos negativos de todo tipo, sentimientos de odio, de rencor, de todo, pero también se van a generar sentimientos positivos, así que el hombre en su libre albedrío tiene que aprender cómo generar sentimientos positivos. Y la tribulación en varios países de Sudamérica, y en referencia a Perú, 2024 ya alcanza la protección espiritual. Todo lo malo que va a pasar solo va a pasar del 2021 al 2023. Y coincide. ¿Y por qué coincide? Perú es un país vamos a ver que es electromagnéticamente, para referencia, una imagen. En muchas películas se encuentra fundamentado la numerología bíblica. Pueden buscar esta película, se llama El Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ustedes van a observar la numerología de lo que va a pasar durante esos años bíblicos y de tribulación. Pero ¿por qué la numerología se puede vertir en distintos medios de información, así como películas, así como series, tanto así como videoclips, clips musicales? Porque simplemente eso ha ocurrido siempre, solamente que ahora lo muestra de una forma más, o de una forma, digamos, distinta a lo que ocurría antes. Eso simplemente, ese ha sido el proceder cotidiano. Y por ejemplo, en este caso, por ejemplo, de todas maneras, yo siempre les recomiendo siempre seguir el estudio de la Biblia, de las Escrituras, continuar con el estudio. Siempre puede ser un estudio individual o colectivo, dependiendo del grupo de personas, y ese estudio les va a dar más referencias. Por ejemplo, en esta película se muestra una imagen al óleo de lo que es la última cena del Mesías, con los apóstoles, que deberían ser solamente 12 apóstoles. Pero en este fresco, en esta pintura, se muestran muchos más apóstoles, porque simbolizan los tiempos de tribulación de Estados Unidos. 20, 21. 21 es un año clave. 22. A la izquierda 23, 24, 25, 26. Y a la derecha 27, 28 y 2029. Y curiosamente el Mesías Salvador, entre comillas, porque es una imagen pagana, es una imagen satánica, se siente el 2021. Y al costado un hombre. Y al costado un hombre en la película, porque en la película es una imagen satírica del cristianismo, y rescata solamente algunas cosas relacionadas con el anticristianismo. ¿Qué quiere decir? En 2021, y de acuerdo a muchos libros de la Biblia que dicen que el anticristo sería el relámpago que cae de las alturas de lo alto del cielo. Es decir, el anticristo bíblico para el caso de Estados Unidos, y que va a afectar a muchas naciones, va a ser Barack Obama. ¿Quién sería lo más cercano? Barack Obama. Y eso lo van a encontrar en muchos textos bíblicos. En el hebreo, Barack Obama significa el relámpago que cae de las alturas de lo alto del cielo. Y lo dijo de acuerdo a los libros sagrados, cuando le preguntaron al Mesías, el Mesías respondió de esa forma. Y ahora vemos que Joe Biden, que asumió el poder el 20 de enero del 2021, ya se encuentra sentado en el poder. Y a su costado otro demócrata, que sería nada más y nada menos que Barack Obama. Eso se encuentra en esta más o menos, para hacer una numerología, y esa palabra Barack Obama en hebreo, que simboliza el anticristo que cae de lo alto de las alturas del cielo, se encuentra en la Sagrada Biblia, en el hebreo. Y ustedes pueden encontrar buscando en Google, simplemente buscan alguna referencia, lo cual es, de todas maneras van a encontrar que la referencia en hebreo
que hay un pasaje en el que le preguntan al Mesías y le preguntan quién sería el anticristo. Y el Mesías responde que sería el relámpago que va a caer de lo alto de las alturas del cielo, que sería Barack Obama. Está escrito en la Biblia. Y pese a lo que estaba escrito en la Biblia, aún así ganó el anticristo, porque Joe Biden también sería considerado un anticristo porque es prácticamente el brazo derecho de Barack Obama, hablando políticamente. De todas maneras, eso se encuentra registrado en los textos de la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y son cosas que se van a cumplir y que están muy pronto a cumplirse, porque se encuentran registradas en los libros de los textos sagrados. Así de simple. Por eso, como dice en el libro de Salomón, dice bien claro, un gobierno o cualquier gobierno, sea pequeño, sea mediano, o sea aún más pequeño, siempre debe estar fundamentado o acompañado de las escrituras, porque en las escrituras se encuentran también datos teológicos, datos numéricos, datos estadísticos, datos de predicciones, de algunas predicciones de que van a ocurrir y muchas predicciones que ya ocurrieron. Por ejemplo, en la Biblia, predicciones que ya ocurrieron, solamente por poner un breve ejemplo, es lo que ocurrió por ejemplo, en la antigüedad, por ejemplo, datos históricos de cosas que ocurrieron. Por ejemplo, de tribulaciones anteriores o de sucesos anteriores, por ejemplo la Torre de Babel, o también podría ser algunas situaciones demográficas o algunas situaciones geográficas que se encontraban descritas en los libros de los textos sagrados, y también cosas de la actualidad. En el libro del Evangelio de Juan se muestran muchas referencias a la cuestión política mundial. Por ejemplo, el dominio de países asiáticos, de algunos países, y qué países van a ser más tribulados, entre otros ejemplos. Entonces, simplemente el 2021 es un año clave. Por eso es que la comunidad cristiana de Estados Unidos tienen que saber que Estados Unidos va a ser el último país en liberarse de la tribulación. Y el primer continente en protegerse va a ser África. Es más, hay muchos países de África que ya se protegieron en el 2020. Pero el último país en liberarse de la tribulación bíblica va a ser, uno de los últimos países va a ser Estados Unidos. Entonces ya no hay tiempo, porque el anticristo ya se sentó en el poder. Si el brazo derecho ya se sentó en el poder, falta poco para que el verdadero anticristo aparezca en escena. De hecho, de acuerdo a muchos sitios teológicos, refrescado con sitios bíblicos y astrología, ese año podría ser el año 2023 máximo. Este es para el caso de Estados Unidos. Máximo el año 2023, máximo el 2024. 2023 sea posiblemente un conflicto mundial, puede ser una tercera guerra o una pequeña guerra o algún conflicto. Hay que orar siempre para que no exista ese conflicto, pero está escrito en la Biblia, está escrito en la palabra. Porque el hombre, o la mayoría de hombres, que van a orquestar todo este nuevo orden mundial que fue descrito en la Biblia, simplemente no se van a arrepentir hasta el final y no van a aceptar la redención y el perdón del Mesías, con lo cual llegará la tribulación, y el hombre cristiano debe estar informado a eso, porque el anticristiano, el satanista, siempre lo indica en muchas películas, como en el caso de esta película que es el Nuevo Testamento. Y ahí, por ejemplo, hacemos referencia a todos estos. Y por ejemplo, hasta podemos hacer referencia en esta que sería el 2023. En 2023 vemos un hombre sosteniendo una mesa o sosteniendo un mantel, una tela que está como que sosteniendo, aguantando, porque todo se va a desbordar. Podría ser un conflicto mundial en 2023. Luego 2024, 25, 26.
27, 28 y 29. Para el caso de Estados Unidos. Para el caso de Sudamérica, 2024, Perú y muchos países de Sudamérica se protegen. 2021 hay que guardar alimentos, hay que guardar semillas, productos no perecibles, porque el 2021 es un año clave. En muchos países va a haber hambruna, recesión, y los siguientes años son malos. Entonces, la información es totalmente... brindar la información es una cosa buena. Dar la información son cosas positivas, pero de todas maneras pueden generar en cierta forma ganas de querer seguir aprendiendo las escrituras, porque es la única forma de comprender, de entender. Entonces, por ejemplo, para el caso de 2024, para América del Sur, 2024 es protección espiritual, pero los años de 2022 y 2023 son años donde van a ocurrir negatividades, porque la tribulación para América del Sur es hasta el 2024. Perú y América del Sur son lugares perfectos para emigrar, en el caso que sean de Estados Unidos o de algún país tribulado. Y podemos ver, y nosotros decimos, por ejemplo, como cristianos, ¿por qué esas cosas, por qué suceden? Probablemente sea porque en la Biblia se habla de algunas situaciones temporales. Es decir, que cuando existen algún tipo de iluminación o evidencia, como fue descrito en el Evangelio de Juan, simplemente se redactan momentos históricos de forma simbólica. Pero los simbolismos son fáciles de interpretar, por ejemplo, en lo que dice el Evangelio de Juan. Entonces, esto es para este caso de Estados Unidos. Ahora volvemos a lo que es para Perú. Perú es un diferente. 2024 es protección espiritual. Y esto tiene mucha... Perú es un país que tiene mucha relación con lo que va a suceder en Estados Unidos, demasiada relación. ¿Por qué? Porque la energía sube fuerte en Estados Unidos en 2021. En Perú baja la energía en 2021, sigue subiendo en Estados Unidos, manteniéndose la energía 2022, pero en 2022 la energía en Perú baja porque es una tribulación. En 2023 baja un poco en Estados Unidos, baja en el caso de Perú, pero la diferencia es que 2024 Perú ya se protege como nación. En cambio Estados Unidos 2023 vimos que había un conflicto, el reinado del anticristo 2024 y la tribulación en Estados Unidos continúa varios años. Y las cosas que van a ocurrir son cosas sin precedentes. O sea, se describe que el gobierno del anticristo va a ser, de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras, mucho peor que lo que fue el imperio del Reich en Alemania. O sea, eso está descrito en el Evangelio de Juan. Y son cosas que están prontas a ocurrir. Y el hombre cristiano entiende que esas cosas están escritas en las Escrituras. Y hay muchas pruebas que van a ocurrir. Y simplemente la otra vertiente es pensar de todas maneras que existen personas que puedan satirizar esa información tintando de teorías conspiranoicas. Pero la pregunta es, las teorías conspiranoicas, cuando tienen pruebas sustentables de las cosas que están por ocurrir y de que van a ocurrir, y ya son pruebas actuales, entonces dejan de convertirse de teorías conspiranoicas y pasan a certezas. Por ejemplo, André Barnaul fue un astrólogo que describía basándose en fechas astrológicas, y describía los años del 2020 o cercanos al 2020 como cambios mundiales. Y son cosas que están ocurriendo. Entonces, por eso es que si tienen familiares en Estados Unidos,
Y lo indica también, por ejemplo, ustedes usan el Zodiac. Ustedes ponen editar para el caso, por ejemplo, y pueden buscar fechas determinadas. Y también, por ejemplo, de acuerdo a esas fechas determinadas, poner cualquier fecha alterna, por ejemplo, lo que dice el 13 y el 26 de enero del 2020. Y algo más simple, usar la numerología. La numerología, por ejemplo, eh, el 10 de febrero, que fue el día de ayer, fue el día 200, perdón, el 9 de febrero fue el día 220 del calendario hebreo. 11 de febrero, día 222 del calendario hebreo. Y así sucesivamente. El 27 de marzo de 2020 fue el día 1 del calendario hebreo, y así sucesivamente. El calendario hebreo sí, es un calendario muy fácil de usar, solamente saber en qué día comienza el calendario hebreo del respectivo año. Y tan así encontré en muchos sitios de internet que hacían referencia a este programita. Este programita, para el caso de Estados Unidos, es el caso que a mí me llamó la atención, porque esos datos se encuentran registrados en muchos sitios de internet y hay tantas pruebas que, o sea, son certezas. Por ejemplo, los presidentes de Estados Unidos, el número 45 fue Trump, 46 Joe Biden, 47 posiblemente sea Barack Obama. Y bueno, ya el resto es cuento que está contado en el Apocalipsis para el caso de Estados Unidos. Y este programita es un programa que se encuentra también en muchos sitios de internet, donde muestran por números las áreas del teclado de la PC o de cualquier ordenador. Y como referencia muestran en la penúltima fila se muestra el número 44. Increíblemente el número 44 es la tecla Shift, y es la letra Shift izquierda, o sea, como que la Shift mala, porque hay otra Shift acá, la Shift derecha. La Shift izquierda es la Shift mala, y la Shift derecha es la Shift buena. La Shift izquierda, y adivinen quién fue el presidente número 44 de Estados Unidos: Barack Obama. El número 45 no se muestra, y da continuación al 46, como si el 44 y el 46 fueran una sola tecla mala. Miren, está al lado izquierdo. ¿Y quién fue el presidente número 45 de Estados Unidos? Fue Donald Trump. Donald Trump hizo lo posible, pero no se encuentra, digamos, en este tecleo, porque trató de hacer algunas cosas positivas, y era la mejor herramienta disponible políticamente, en la que apoyó a los hermanos, a muchas iniciativas de tipo cristiano, y por lo menos su nombre no se encontraba de una forma negativa en los textos de la Biblia, como sí se encuentra el nombre de Barack Obama, del Barack Obama, del rayo que cae de las alturas del cielo, registrado en hebreo en las escrituras. Es decir, el 44 y el 46 es destrucción, el 44 Barack Obama, y el 46, adivinen, Joe Biden. Así que el anticristo uno de los anticristos ya se sentó. El anticristo mayor está pronto a sentarse, 2023-2024. Y el 47 podría ser el mismo Barack Obama. O sea, esto es lo que está ocurriendo en la actualidad. Esto de acá esto se encuentra en un programa, el K-Twerk, y curiosamente el shift izquierdo y el más fuerte, sería este tecla de acá. Aproximadamente
También hay contradicciones bíblicas, pero también hay que basarse siempre en los textos sagrados para tratar de mantener una fidedignidad. Y el 46, que sería Joe Biden, sería la tecla Z, es decir, el último. La última letra del alfabeto o sea, esas coincidencias no son coincidencias, o sea, son certezas. Simplemente alguien sabía lo que iba a ocurrir en el futuro, alguien que tenga conocimientos bíblicos, porque estas cosas se encuentran en muchos sitios bíblicos y se encuentran también en las escrituras. Ahora, por ejemplo, por las redes se encuentran que ha sido una difusión en muchos sitios bíblicos, pero alguien ya lo sabía muchos años antes, porque este programa de K-Twerk es un programita simple, o sea, es un programita, vamos a ver si hay referencias del año. Es un programa muy antiguo, aproximadamente del año 2000. Y esto de verdad es escandalizante. O sea, ¿cómo es posible que en el año 2000 ya den referencias a lo que está ocurriendo ahora? O sea, a no ser, aquí por ejemplo dice el año, aproximadamente es fechas cercanas al año 2000. Y eso es por una apreciación diferente, digamos. Y la apreciación podría ser, por ejemplo, la apreciación podría ser en cierta forma, digamos, por ejemplo, de todas maneras, que estos conceptos teológicos que se encuentran registrados en los libros de la Biblia, en los textos bíblicos. La Biblia es una herramienta que inicialmente, antes de las reuniones eclesiásticas del Concilio de Nicea, existían muchos más libros de los que existen en la actualidad, e inclusive libros que han sido escritos en diferentes idiomas diferentes al hebreo. Por ejemplo, lenguas arameas, el copta, lenguas apócrifas, lenguas desconocidas, etc., que fueron recopiladas en papiros, donde se encontraba información de las cosas que iban a ocurrir hasta el día sábado. El día sábado es el reinado de paz y armonía, es el reino que viene después del reinado del anticristo en Estados Unidos. Es decir, cuando acabe el reinado del anticristo en Estados Unidos, comienza el reinado de paz y armonía para todo el mundo. El reinado del anticristo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, dura muy poco tiempo, dura su máximo hasta el año 2029, para el caso de Estados Unidos, porque para ese entonces, como les dije, 2024 en Sudamérica y mucho antes en el África, ya los países se encuentran protegidos espiritualmente. Es decir, ese gobierno va a afectar, pero no en tanta magnitud como va a ocurrir en Estados Unidos. Y este programa del 2000, K-Twerk, este programa del año 2000 aproximadamente, ya traducía las cosas que van a ocurrir en la actualidad. ¿Por qué? Porque simplemente pueden tener algunos, posiblemente, o hayan tenido algunos conceptos numerológicos astrológicos que simplemente y deben haberse basado en textos bíblicos, porque los textos bíblicos muestran las cosas que van a ocurrir. Y curiosamente, el número 46 es la letra Z, es decir, que es la última piedra antes del reinado del anticristo. Y el número 46 es el presidente Joe Biden de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es la referencia a la tribulación para todo el mundo. Por eso es que uno de los últimos países en tribularse, en salir de la tribulación, es Estados Unidos. Cosas inimaginablemente negativas están prontas a ocurrir en Estados Unidos. Por eso a los hermanos de Estados Unidos la mejor recomendación es: son muchas pruebas, salgan del país de Estados Unidos, emigren a otros lugares. Sudamérica, Perú y Bolivia son lugares
buenos para emigrar, a pesar de que la coyuntura es negativa en Perú y en Bolivia, pero la liberación en Perú y Bolivia es el 2024, o sea, dentro de poquito tiempo. Y mientras más tiempo se demoren en salir de Estados Unidos, más difícil será salir de ese país. Eso está escrito en la Biblia, porque simplemente eso es lo que va a suceder. Y hasta este programa del año 2000 lo decía, el presidente número 46, Joe Biden, es la última piedra. Ya es el dominio derecho del anticristo. Y después viene netamente el anticristo. Así que simplemente es el último eslabón, es la última cola del demonio. Ya no hay más. Pero lo que viene para Estados Unidos y lo que está viviendo el mundo y lo que está por venir es catastrófico, simplemente sin precedentes. O sea, es lo más catastrófico descrito en el libro de las Revelaciones. Por eso, por eso es que simplemente en los libros de la Biblia se encuentra redactado. El hombre, las personas, por ejemplo, tienen pruebas, como estas pruebas, visibles ante los ojos, pero no quieren verlas. Pruebas audibles, pero no quieren escucharlas. Entonces, volviendo a argumentos teológicos. Entonces, eso es solamente una muestra, como un botón de las cosas que van a ocurrir en Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, algunos conceptos de electromagnetismo, porque el planeta ha experimentado desde el 2000, 2012, 2020, de acuerdo a Andrés Barnault, cambios astrológicos y astrológicamente dinámicos. Increíbles, ahí está, como el 13 y el 26 de enero. Y hasta curiosamente, o sea, son coincidencias. Por ejemplo, hay cambios astrológicos, por ejemplo, también en 2024 para adelante. ¿Qué quiere decir? Cuando hay cambios astrológicos fuertes, marcan hitos importantes, sobre todo 2023-2024, como lo dije, el reinado del anticristo en Estados Unidos y cambios de protección espiritual para Perú y para Sudamérica a partir del 2024. Entonces, simplemente lo que la Biblia describe, que la pirámide cristiana, son muchas letras que hay que reunir. La primera letra y la más básica letra es reunir a tu lado homolateral, o tu lado izquierdo. Es tener un autoconocimiento, pero no es la única letra. De hecho, es la letra más pequeña. Las siguientes letras es entender que todos somos habitantes de una sola tierra, que todos tenemos distintos relojes y distintas experiencias, y que todos tenemos una misión de vida diferente, y somos totalmente diferentes, pero totalmente complementables. Y son muchas letras, muchas letras descritas en las escrituras. Y hay muchos hermanos de la iglesia cristiana que creen que por tener una letra ya lo han tenido todo, lo cual es un terrible error, porque las siguientes letras son el autoconocimiento, son el amor al prójimo, son lo que está escrito en los libros de la Biblia, el tratar de generar un mundo correcto, porque lo que va a pasar en Estados Unidos va a afectar a muchos países, y de nada sirve que un solo país se proteja, porque igual, quiera o no quiera, va a afectar el resto de la circunferencia. Entonces, acá voy a un punto. Entonces, el punto de electromagnetismo. El electromagnetismo o las corrientes electromagnéticas han estado presentes desde muchos momentos de la antigüedad, pero han dado un cataclismo importante de cambios a partir del promedio, el reciente, de acuerdo a Andrés Barnault, 2020.
pero también picos 2000 y 2012, y también picos fuertes 2020, como así lo decía Andrés Bernault. ¿Qué quiere decir esos cambios? Que simplemente se va a existir la conciencia. La conciencia se va a transformar en un ente audible en las personas y en todas las personas a lo largo y ancho de todo el mundo, a no ser que hayan bloqueado previamente esa conciencia. Y ese es el lado izquierdo, pero ese es solamente una primera letra. El resto de las letras, que son más difíciles de obtener, es el amor al prójimo, es el creer que todo el mundo es un mundo donde tenemos que habitar con amor, con bondad y con respeto. Y eso será después del dominio del anticristo, es decir, después de la tribulación de Estados Unidos, que vendrá sí o sí un mundo de amor, bondad y respeto, porque el ser humano está evolucionando. Todos los seres humanos de todo el mundo van a evolucionar a esa misma dirección, porque va a ser la única dirección, porque estamos cerca al Shabbat, al sábado, descrito en las Escrituras. Y esto es algo porque, por ejemplo, algunas personas, por ejemplo, es una reflexión cristiana, y eso es por qué cierran las iglesias en muchos lados, por qué evitan que los cristianos puedan comulgar o mantener una comunión con la palabra de una forma presencial, porque no quieren que evolucionen en frecuencias y en conciencia, porque completarían más rápido las letras, y si completan más rápido las letras, simplemente no habría espacio para un nuevo orden mundial. Entonces lo que han hecho es eso, lo que está escrito en los libros de la Biblia, los libros de las Sagradas Escrituras. No basta, de hecho hay muchas personas que pueden conocer su lado izquierdo y pueden tenerlo poco o menos evolucionado o quizás más evolucionado, pero eso al final de cuentas, si es que no se usa una herramienta correctamente, de nada va a servir. Pero si es que se usa una herramienta correctamente para buscar cuáles son las otras letras, que las otras letras lo indica el cristianismo claramente en los libros de la Biblia, el despertar una conciencia, el crecer en frecuencia, el crecer en vibración, el creer en la fraternidad mundial y universal, en creer en nociones de la Biblia, y en el único camino es el camino del Mesías, es el único camino descrito en los libros de la Biblia. Y el conformismo lo único que traerá será destrucción, porque será una herramienta de distracción. La distracción es creer que solamente conociendo el lado izquierdo es suficiente para creerse que ya se ha logrado algo, pero solamente es una distracción y el demonio lo usa para imponer más rápido el nuevo orden. Y eso es lo que está escrito en los libros de la Biblia. El nuevo orden mundial se hace porque el demonio no puede imponer su último dominio mundial para llevarse las almas finales. Necesita de otros colaboradores para imponer el nuevo orden mundial. Y de eso se trata. Cuando uno en la actualidad hace una referencia en lo que está pasando en el mundo actualmente, uno puede ver en distintos gobiernos, y eso se encuentra registrado también en las escrituras. Por ejemplo, cuando, cuando gobernaron, por ejemplo, de acuerdo a los textos de las escrituras del Antiguo Testamento, aproximadamente, por ejemplo, los reinos de la Torre de Babel quisieron construir un orden antiguo, que está descrito en la referencia de la Torre de Babel, pero lo quisieron construir tan alto, pero simplemente desmoronó porque no hay nada más alto que la conciencia de Dios. Y eso es el nuevo orden de la actualidad. Por eso es que muchos presidentes de muchos países del mundo en la actualidad son impuestos por el nuevo orden mundial para colaborar, pero después probablemente sepan que esa fue una idea
que no debieron atribuir. ¿Por qué? Y las personas comunes y corrientes a veces también colaboran con ese nuevo orden mundial, alejando a su propia familia, por ejemplo, haciendo cosas anticristianas, cuando lo contrario debería ser a favor de las cosas cristianas. En todas las casas, por ejemplo, debería existir una Biblia, porque la Biblia es una fuente electromagnética increíble. La Biblia fue un escrito redactado miles de años antes de llegar del Mesías. El Mesías llegó a la tierra un 6 de enero del 6 años antes de Cristo. Eso se encuentra también en las escrituras. Y astrológicamente podemos, por ejemplo, en este ejemplo del 13 y del 26 de enero, podemos ver algunos cambios astrológicos. Iguales, por ejemplo, este programita les recomiendo mucho que lo descarguen, que es el Zodiac de internet. Inclusive pueden hacer referencias entre algunos hitos astrológicos a unas fechas astrológicas importantes. Ustedes mismos pueden revisar hasta cualquier fecha, ponen y simplemente van a saber, digamos, qué cambios. Los cambios en casas astrológicas, cambios planetarios, etc. Entonces, la única forma, de acuerdo a las escrituras, de vencer al nuevo orden mundial es que muchos cristianos en todo el lado del mundo armen el rompecabezas a tiempo, porque son muchas letras. Pero eso va a ser imposible, porque ya el anticristo se encuentra actualmente gobernando. Por eso lo único que queda es hacer lo mejor que uno pueda hacer bien y guiarse en los textos sagrados, porque los textos sagrados es lo único que nos dicen qué hacer, no hay más. Y es lo que nos sale en los medios de la comunicación. Es lo que nos sale en los libros de los textos. Se encuentran los libros de la Biblia, el Evangelio de Juan, los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, es indicaciones precisas de lo que hay que hacer. Y el tiempo llegó, o sea, el tiempo de la tribulación hasta se encuentran en películas. Este Nuevo Testamento, por ejemplo, en la película muestra, por ejemplo, hasta un año. Por ejemplo, cuando vemos tantas pruebas en la Biblia, por ejemplo, de la fundación de Israel. Cuando hablamos de la fundación de Israel, hablamos, por ejemplo, de la parábola de la fundación de Israel, que decía que cuando llegaría el momento de la tribulación, sería, como está escrito en Mateo capítulo 24, versículo 32, otra vez el número 24. 24 son referencias bíblicas a los cambios de Sudamérica. Sudamérica se protege el número 24, 10 años central del 2021. Son simplemente numerología. ¿Ves? Como ustedes ven, eso se encuentra en muchos sitios de internet. En Mateo capítulo 24, versículo 32, capítulo 24, versículo 21, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, es decir, la tribulación, los tiempos bíblicos. Y eso es con simplemente esa parábola, que es una de las parábolas que la pueden buscar en cualquier texto bíblico, que es, por ejemplo, el libro de Mateo, que es uno de los libros del Nuevo Testamento. De hecho, es uno en la Biblia actual, por ejemplo, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan son 4 textos del Evangelio de los Evangelios o de los nuevos Evangelios del Testamento. Entonces, en los libros de Mateo, por ejemplo, hacen referencia a algunas parábolas de sucesos que están ocurriendo en la actualidad. Entonces, la referencia que nos dicen es el árbol de la higuera. La higuera se representa al país de Israel. Podemos ver cuando su rama esté tierna, cuándo brotó las hojas, cuándo se fundó Israel, el 14 de mayo de 1948. Y contraparte a ese, Mateo en Salmos dice que los días de nuestra edad son en los árboles más aproximadamente, con una variación, son 70 años y son más robustos de 80 años.
Se cuentan 80 años entonces a partir de esa fecha y nos da como fecha aproximadamente de 70-80 años, la referencia del 2018. 2018, 70 años después de la fundación de Israel. Y cuando vamos a esa película, increíblemente, son referencias numerológicas. Por ejemplo, encontramos que el número favorito de María era el 18, que hace referencia al 2018 descrito del Evangelio o por ejemplo los libros del Nuevo Testamento, que serían del libro de Mateo. Por ejemplo, hacen referencia a los aproximadamente a los años en referencia de la higuera. Entonces la higuera es un elemento clave para poder saber aproximadamente cuándo comenzarían esos eventos. 2018 fue ese año, el año próximo. Entonces, 2018, el año clave es el 27 al revés, el año 72, porque el número de Jesucristo del Mesías es el número 27. Eso se encuentra escrito en la Biblia también. El número 72, que es lo contrario, es un año de perdición donde algo sucedería, probablemente un caballo pálido, el bicho, el coronabicho, 2020. O sea, son tantas pruebas, va a ser coincidencia esto. La pregunta es, si es que puedes ayudar a salvar a más almas, pues hazlo, porque son muchas referencias. Por ejemplo, los hermanos de Estados Unidos, la única recomendación sería que migren de Estados Unidos a otros países, porque estas cosas, el reinado del anticristo, que posiblemente, como dijimos, sea Barack Obama, está para el 2023-2024. Es más, uno de los brazos derechos más cercanos a Barack Obama, que es Joe Biden, ya está reinando desde el 20 de mayo del 2021. Perdón, 20 de enero del 2021. Entonces, tenemos algunas referencias. Tenemos que contrastar siempre con libros de los textos sagrados bíblicos. Y simplemente en los medios de comunicación, ningún tipo de información ni de Gary Lee, de Thompson, ni de pastores como Lynette Serna y otros pastores van a salir, porque son instrumentos cristianos, instrumentos de salvación. Entonces, el año 2021 es un año central para Estados Unidos y para el mundo. Guarden alimentos, guarden semillas, aprendan a cultivar la tierra, aprendan algunas nociones básicas de sobrevivencia, por ejemplo, sembrar semillas y cultivarlas. Y son tiempos de muchos cambios espirituales en todo el mundo. Y uno de los lugares, como lo escribió Parravicini, para emigrar correctamente, es aproximadamente Sudamérica, América del Sur. La tribulación para Estados Unidos va a ser una de las tribulaciones más fuertes e inalcanzablemente, y ustedes buscan en el Nuevo Testamento la película, ahí encuentran esta imagen, y esta imagen es un resumen de la numerología del calendario bíblico para el caso de Estados Unidos. Entonces, y como les indiqué, de repente, si tienen tiempo, esta referencia del programa de Kate Berg, donde muestran los presidentes. Por ejemplo, el 44, que es la letra izquierda, el 45, que Trump, y como dice el último, la letra Z, la primera piedra del satanismo es el número 46. El presidente descrito, por ejemplo, haciendo referencia a conceptos teológicos bíblicos que hacen referencia en las parábolas que dicen del hebreo que el Barack Obama va a ser el relámpago que va a caer de los altos, de las alturas del cielo, que es el número 44. El 44 fue presidente Barack Obama. El relámpago cae de los altos, de las alturas del cielo. Entonces,
nos encontramos viviendo en tiempos de cambios impresionantemente mundiales. Después del reinado del anticristo en Estados Unidos, vendrá el tiempo de paz y armonía prometido a los cristianos para todo el mundo. Eso se encuentra en la Biblia, en los textos de la Biblia, y se encuentra fundamentado en muchos libros del Nuevo Testamento. Entonces siempre recomendarles que continúen con el estudio bíblico, traten de comprender que estos misterios bíblicos fundamentados y se encuentran siempre para nuestro conocimiento, para nuestro aprendizaje espiritual, y sigan estudiando los libros de la Biblia, que es una herramienta fundamental, y algunas referencias astrológicas, como dije, este programita que es el Zodiac, y como una referencia, por ejemplo, a lo que sucedió el 13 y el 26 de enero del año 2020. El 2020 fue un año clave, y de todas maneras hay muchos lugares donde puedan hacer más estudios teológicos cristianos, por ejemplo Linet Serna, Víctor Montoya, Gary Lee, etc., donde puedan documentarse y puedan mantener una comunicación entre lo que quieren aprender y los conceptos teológicos que buscan. Y uno de los contextos bíblicos siempre es la tribulación, porque son ese tiempo. Como indica en las escrituras, hay tiempo para el cambio, hay tiempo para que los árboles muden de hojas, hay tiempo para que las plantas broten del suelo, hay tiempo para vivir y hay tiempo para descubrir y hay tiempo para añorar, porque todo se define con tiempos. Eso está escrito en la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que las líneas temporales o los relojes personales y para cada ser biológico son diferentes, y para eso todo se encuentra fundamentado en las escrituras. Por ejemplo, volviendo a este punto, simplemente sabiendo este libro, Mateo capítulo 24, versículo 32, uno puede saber aproximadamente qué tiempo sería el tiempo de la tribulación mundial. Y sabiendo que, por ejemplo, la higuera, el tiempo sería de la tribulación cuando la higuera, es decir, referencia al país de Israel, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, hace referencia a la fundación de Israel. Se fundó el 14 de mayo de 1948. Sabéis que el verano está cerca, así de simple. Y se contrasta con otro libro que es el Salmos, capítulo 90, versículo 10, que dice que los días aproximadamente de la edad son 70 años en los árboles más tiernos, y en los más robustos son de 80 años. Y se hace una sumatoria. 70 años, desde ahí es el año 2018, año clave. El número del Mesías es 27. Año al revés, 72. El año 2020 es un año clavísimo. Y después de eso, simplemente ya los tiempos se han dado. Por eso es que el 2023 es un tiempo para Estados Unidos, o sea, tiempo 23-24 es el tiempo de reinado del anticristo para el caso de Estados Unidos. Pero las buenas noticias es que el 2024 también es un año de protección espiritual para muchos países, sobre todo de Sudamérica. Así que hay muchos lugares en internet como para que guardan relación con textos teológicos sagrados, y mi recomendación es simplemente que puedan complementar dichos estudios. Abrazos hermanos, cuídense, siempre estén con Dios, oren y siempre sigan los textos teológicos sagrados que son para su bien y para su conocimiento. Oren y recen a Yahweh, que es el nombre bíblico de Dios. Abrazos hermanos y hermanas, y un abrazo para todos ustedes.